Pues amén, hermanos. Qué bendición es poder alabar a nuestro Dios con libertad, con gratitud. ¿Cuántos queremos ir al cielo, hermanos? ¿Cuántos tienen en su corazón el hecho de decir, Señor, un día quiero estar allá en tu presencia? Pues yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Y pregunto, ¿qué haremos en el cielo, hermanos? Alabar a nuestro Dios por su grandeza, su amor, su paciencia, porque Dios es un Dios paciente, ¿cierto o no? Que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que Él ha sido pues muy paciente para con nosotros y nos bendice y nos manda de su presencia cada día. Y pues yo creo que hay mucho que seguir agradeciéndole a nuestro Dios, que podamos el día de hoy pues meternos con Dios y decirle, Señor, gracias. Hoy estamos aquí justamente porque tú nos has buscado, porque tú estás con nosotros y queremos conocerte cada vez más. Ese es el propósito, yo creo que del por qué estamos aquí. Pues vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana. El tema lo he titulado Jesús y la mujer cananea. Estamos en una serie de enseñanzas que hemos titulado Conociendo a Jesús a través de los evangelios, y bueno, este sería ya el tema número 20, y es un tema donde vamos a ver con este estudio cómo el Señor Jesús comienza a dejar entreabierta la puerta para los gentiles, dentro de los cuales obviamente nos encontramos tú y yo, porque no somos judíos de nacimiento, ¿verdad? ¿O hay algún judío aquí? ¿Algún israelita que tenga sangre pues de allá, de los patriarcas? Yo creo que no. Sin embargo, bueno, quiero decirte, el Señor con este pasaje de la Escritura que vamos a analizar el día de hoy, nos deja ver cómo su corazón estaba inclinado para con toda la humanidad. Obviamente se tenía que seguir un orden necesario, que lo vamos a ver a lo largo del estudio. Primero los judíos y después los gentiles, ¿verdad? Pero bueno, estábamos considerados tú y yo ahí en ese plan de salvación. Además, también con esta historia vamos a ver cómo podemos encontrar muchas lecciones para nosotros. Para los que somos padres, que somos varios los que estamos aquí, pues nos enseña esta lección que debemos perseverar en oración. Necesitamos perseverar en ruegos ante el Señor, en intercesión para que Él actúe y meta su mano en cualquier asunto que necesitemos hacia nuestros hijos. Como en esta ocasión, que se trata de una mujer que era madre de familia y que tenía una hija que estaba siendo atormentada por el diablo, por un demonio. Pero pues antes de empezar a revisar el pasaje, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y vamos a decirle, Señor, hoy háblame a través de esta enseñanza. Padre, hoy yo quiero darte gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, sin lugar a dudas, con lazos de amor, de misericordia. Tu fidelidad siempre ha sido muy grande, excelsa, Señor. Y Padre, hoy tú nos traes una vez más para poder escudriñar tu palabra, Señor. Y hoy estamos aquí porque queremos seguir aprendiendo de ti, Señor. Queremos ver el corazón de nuestro Cristo, Señor, un corazón compasivo, Señor. Y es cierto, esta historia nos deja plasmada aquel corazón misericordioso, Señor, que solamente tú buscas, que Cristo buscaba fe en los corazones, Señor. Y Padre, hoy queremos aprender aún del testimonio que nos deja tu palabra de aquella mujer cananea, para que nosotros podamos imitar igualmente esa fe que tú quieres ver en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vamos a leer del verso 21 al versículo 28. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, dice así la escritura: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús,
no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, qué pasaje tan más hermoso. ¿Qué es lo que observamos en este pasaje? Observamos varias escenas y quiero irlas describiendo. Vamos a ir analizando versículo a versículo para que podamos comprender lo que se nos explica en este pasaje de la Escritura. La primera es que por el contexto de los versículos anteriores, que de hecho yo te dejo de tarea que tú puedas revisar en casa ahora que llegues, vamos a ver cómo el Señor Jesús había tenido una fuerte controversia contra los escribas y los fariseos, hombres religiosos, acerca de las tradiciones de los ancianos que tenían establecidas entre ellos. ¿Y cuáles eran esas tradiciones? Bueno, simplemente te adelanto unas cosas. Si alguien, por ejemplo, iba a comer, necesariamente se tenía que lavar las manos. Y obviamente hablaban de lavamiento de los platos, de los vasos y de muchísimas otras cosas. Y los religiosos, los escribas, los fariseos, miraban que los discípulos del Señor comían con manos no lavadas y los condenaban. ¿Ok? Sin embargo, el Señor les da una reprensión tremenda, una reprensión de aquellas. Incluso les llamó hipócritas. Y le citó allí una porción del profeta Isaías que decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice: bueno, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí se da esa controversia, esa disputa, vamos a decirlo, teológica. Si era necesario o no necesario. Y obviamente pues aquellos levantaban más las tradiciones de los ancianos que la misma palabra de Dios, y por eso el Señor les llama hipócritas. Ok, ahora en ese contexto dice la Escritura que saliendo Jesús de allí, Él se va ahora a la región de Tiro y de Sidón. ¿Qué vemos que hace el Señor? Sale de su tierra, de sus contornos, de sus, vamos a decirlo, del lugar en el cual Él había venido a predicar, y se va a la región de Tiro y de Sidón. Esta región era una tierra gentil en la costa del Mediterráneo, conocida también como Fenicia. Si nosotros tuviéramos un mapa, vemos el mar Mediterráneo y nos llegamos a la costa, ¿verdad? Y ahí en ese filo, en esa costa, estaban varias ciudades donde se encontraba Tiro y Sidón. Punto número 3. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 24. El Evangelio de Marcos capítulo 7, verso 24, bueno, es el pasaje paralelo de Mateo 15, el pasaje que venimos desarrollando. Pero quiero que veamos otro aspecto importante a considerar. Dice: y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo ¿qué? Esconderse. Debemos entender que para estos momentos la fama del Señor Jesús estaba creciendo más y más. Y en ocasiones, también anota este texto que te voy a dar, que es Marcos capítulo 6, versículo 31. No lo busques, simplemente anótalo.
en este pasaje de la Escritura dice que había mucho ajetreo, era mucho el ir y venir, de tal manera que a veces no había ni siquiera tiempo para comer. En otras palabras, el Señor Jesús y sus discípulos estaban predicando el evangelio, estaban abocados a la tarea. El Señor Jesús estaba abocado a la tarea para la cual Él había venido a esta tierra y andaba de aldea en aldea, de lugar en lugar, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y era mucho el ajetreo, el ir y venir, de tal manera que Él buscaba en ocasiones momentos para estar a solas con sus discípulos. Y los tomaba y los llevaba a lugares desiertos para poder estar con ellos e instruirlos en las cosas del reino de los cielos. ¿Ok? Yo puedo imaginarme que en esta ocasión, pues también su intención de ir a la región de Tiro y de Sidón, bueno, además de lo que se va a desarrollar a continuación, era estar a solas con sus discípulos. Llegó a una casa y dijo que nadie lo sepa, porque obviamente la fama del Señor se estaba extendiendo a lugares que pues obviamente a donde quiera que él iba, pues iban a estar la gente ahí alrededor de él. Sin embargo, en esta ocasión no pudo pasar inadvertido, no pudo pasar desapercibido, porque una mujer, de hecho, si tú sigues leyendo el pasaje del Evangelio de Marcos 7, dice que era una mujer griega y sirofenicia de nación, de nacionalidad. En otras palabras, de alguna manera necesitamos entender pues que esta mujer con esas características, una mujer gentil, una mujer que no era del pueblo de Israel, escuchó que el Señor Jesús había llegado a ese lugar y obviamente ella tenía una necesidad que vamos a ver ahorita. La descripción que hace Mateo nos deja entender que esta mujer, madre de familia, tenía muchas desventajas en su vida. Y pues para que usted pueda entender, esta mujer que aparece en escena no era judía. Y ese ya era una desventaja, ¿ok? No era judía, era una mujer extranjera, era una mujer gentil, era una mujer, incluso permítanme la expresión, pagana, porque Marcos la describe como la mujer sirofeniza. Sin embargo, Mateo dice la mujer cananea. Cualquiera de las dos descripciones nos deja entender que no era una mujer judía. Sin embargo, Mateo utiliza una descripción muy, para el tiempo, pues muy importante de entender. Todos sabemos que los cananeos, pues fue una raza inmoral que Dios había destinado para el exterminio en los tiempos de Josué. ¿Estamos claros? Hemos leído cuando Josué iba a pelear para introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿A quién le hizo guerra? Al cananeo, al fereceo, al eteo, al amorreo, ¿cierto o no? Sin embargo, por la desobediencia de los israelitas, algunos cananeos habían sobrevivido a la invasión de Canaán en tiempos de Josué. Y esta mujer, podemos entender, bueno, era descendiente de esos supervivientes. Ahora, como gentil, esta mujer, y escúchenme bien, no gozaba de los privilegios del pueblo terrenal escogido de Dios. ¿Quién es el pueblo, vamos a decirlo, escogido por Dios? Israel. Israel. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en claro por las implicaciones que acarrea esta historia y ahorita las vamos a ver. Ahora, quiero decirte algo. Con todo y estas desventajas, vemos que esta mujer cananea le reconoce a Jesús. Y vamos a volver a proyectar el texto. ¿Cómo le llama esta mujer a Jesús? Le dice Señor. Señor, de la palabra griega kurios, que significa amo, que significa dueño. No era cualquier palabra. ¿Cómo le dijo la mujer cananea a Jesús? Señor. Pero no solamente le dijo Señor, dice Hijo de David. Esta frase o esta expresión, Hijo de David, hace referencia a la promesa que Dios le había hecho a David de que el rey tendría un heredero que reinaría sobre Israel para siempre. Nada más, si quieres, anótalo.
en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al verso 16. No lo busques, no lo vamos a ver ahorita. Simplemente te estoy dando la referencia en la cual Dios promete a David que de su descendencia se iba a levantar un rey. Y obviamente este rey no tendría, fin en su reinado. ¿Ok? Ahora, punto número 2. Además, esta expresión, hijo de David, era usada por los judíos para referirse al Mesías. Y yo pregunto, ¿esta mujer era judía? No, era una mujer gentil. ¿Ok? Por lo cual a ella no le correspondía utilizar esa frase. ¿Estamos claros? Y si no nos queda claro, ahorita lo vamos a seguir entendiendo. Además, no solamente le dice Señor, no solamente le dice Hijo de David, además también añade, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Esto nos habla de que era una mujer que se había arrojado con la esperanza, con fe, a los brazos de Dios para alcanzar misericordia. En otras palabras, podemos entender que esta mujer no dudaba que el Señor podía ayudarla. ¿Estamos claros? Esta mujer no se presentó como aquel padre que tenía un hijo endemoniado, que un día, mientras el Señor estaba en el monte de la transfiguración, vino un padre angustiado, preocupado por su hijo, porque un espíritu malo lo tomaba y lo arrojaba con la intención de matarlo. Entonces, este hombre un día llega con el Señor Jesús y le dice, bueno, pues mi hijo es gravemente atormentado y el espíritu malo lo toma, lo arroja al fuego, lo quiere matar, pero venimos a ti y pues si puedes hacer algo, ayúdanos. Yo puedo imaginarme, pues qué oración tan más ofensiva hacia el Señor. ¿Cómo que si puedes hacer algo? Pues Él es el Todopoderoso, ¿no? ¿O no? Para mí era una oración muy ofensiva. Y el Señor Jesús le responde, le dice, bueno, pues si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Ahí en Marcos 9, 22 al 24. Sin embargo, yo veo con esta mujer que ella sabía perfectamente que Jesús era el Salvador del mundo. Ella sabía que Jesús era el Rey prometido. Ahora, ¿cuál era su problema? Vamos al versículo 22. Dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero si te das cuenta, la lectura debería de ser, pues así como está, en signos de admiración o de exclamación. ¿Sí te das cuenta cómo está en tu Biblia? O sea, no fue un Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sino fue un Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Exclamaba, clamaba, gritaba. ¿Y por qué pedía misericordia? Ahí lo dice. Dice, mi hija, fíjate, mi hija, por lo tanto entendemos que era una madre que tenía una hija. No nos dice cuántos años tenía esa hija, pudo haber sido una niña, una muchacha, no lo sé. Sin embargo, dice, es gravemente atormentada. ¿Por quién? Por un demonio. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y describe la magnitud. ¿Cómo la estaba atormentando el demonio? Gravemente. Ahora, nada más para ir haciendo algunas aplicaciones con este estudio, quiero decirles que no hay dolor más grande para los padres que ver a un hijo, que ver a una hija que sufre algún padecimiento o enfermedad, ¿cierto o no? En ocasiones yo he escuchado madres que dicen, preferiría yo estar en la cama de hospital debatiéndome entre la vida y la muerte y no ver a mi hijo que está ahí agonizando. Ese es el dolor más grande que podemos experimentar como seres humanos y sobre todo los que somos padres. De repente vemos a nuestros hijos que empiezan a tener algún tipo de padecimiento grave y nos angustiamos. ¿A poco no? Nos duele más a nosotros porque de alguna manera nos preocupamos. Ahora quiero decirte,
No hay preocupación que le quite la paz a un padre o a una madre que ver a su hijo que se debate entre la vida y la muerte. Y peor aún, cuando, como en este caso, esta madre tenía a su hija gravemente poseída por un demonio. En otras palabras, un espíritu malo estaba controlando la vida de esta hija. ¿Qué le sucedía a la muchacha o a la hija? Tal vez la Biblia no nos describe a qué situaciones estaba siendo sometida esta hija de esta madre. Pero al correr a Jesús, seguramente, seguro estoy, esta hija estaba siendo gravemente afectada por ese espíritu inmundo. Y a lo mejor te voy a decir algunas cosas. Tal vez desvariaba, deliraba, hablaba cosas, hablaba locuras. Tal vez se producía daños en su cuerpo. Ya hemos estudiado en otra ocasión a aquel endemoniado gadareno, ¿cierto o no? ¿Qué hacía ese hombre? Se dañaba con piedras, andaba dando voces, andaba, ¿y dónde vivía? ¿Dónde moraba? Entre los sepulcros. ¿Te puedes imaginar? Tal vez ella se producía daños en su cuerpo, tal vez se descontrolaba a través de una furia terrible, tal vez amenazaba a los que estaban a su alrededor, o tal vez se iba secando y secando y secando. ¿Qué habrá visto esa madre? Sin lugar a dudas, una agonía. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y entonces, yo quiero decirte algo. Yo no sé si tú sabías, pero los demonios buscan personas para poder introducirse en ellas y vivir. Y esto es algo tremendo. Tal vez cuando has leído los evangelios, te habrás dado cuenta de que pareciera que cuando el Señor Jesús caminaba en esta tierra, como que hubo una manifestación demoníaca, ¿cierto o no? Como que se alocaron los demonios y de repente ya por ahí uno gritaba y ya por ahí llegaba el Señor ahí a Gadara y ahí estaba un hombre poseído de demonios y de hecho hasta se llamaba Legión porque eran muchos demonios que habían entrado a estar en ese cuerpo. Y entonces había demonios por aquí, manifestaciones de demonios por allá, y en todo lugar se comenzaban a manifestar los espíritus malos. Yo pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que el día de hoy ya no hay manifestaciones? ¿Ustedes creen que hoy ya no hay demonios que se meten todavía en las personas? Todavía sigue, todavía, y siguen afligiendo, y siguen llevando a la gente al error. Qué tremendo es esto. Ahora, volvamos a la historia. ¿Qué vemos? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Cuál fue su respuesta ante el clamor de esta madre? Dice el verso 23, en la primera parte, pero Jesús no le respondió palabra. Las palabras más estremecedoras que podemos leer en las Escrituras, quizás es este versículo en la primera parte. Pero Jesús no le respondió palabra. Y yo diría, qué tremendo, qué tragedia, qué terrible, qué horrendo el hecho de saber que Jesús no respondió palabra alguna. No dijo un sí y no dijo un no. Simplemente guardó silencio. Y hermanos, lo peor que te puede pasar es tener los cielos cerrados ante una necesidad. Yo te pregunto, ¿algunos de ustedes, alguien en este lugar, ha experimentado los cielos cerrados? Yo puedo levantar mi mano y decir, yo experimenté en una ocasión los cielos cerrados. Y hermanos, es creo que el peor momento de tu existencia.
en una necesidad, en una angustia, llegar con Dios, meterte ahí a tu cámara de oración y empezar a orar con gemidos, con lloro, con lágrimas en los ojos y decirle: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y pareciera que nuestra oración no subió ni siquiera llegó al techo, mucho menos a los oídos de Dios. Parecieran los momentos más angustiosos y más terribles de nuestra existencia. Y esa es la escena. Una mujer, y digo entre paréntesis, sí, pecadora, sí, tal vez idólatra, sí, tal vez pagana, sí, tal vez sin pues ninguna buena carta de presentación, pero tenía una necesidad real en su vida al ver que su hija estaba siendo gobernada por un demonio que la atormentaba. Y viene delante de Jesús y le ruega, le clama y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, le estaba diciendo: Señor, atiéndeme, respóndeme a esta necesidad. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor Jesús no le responde palabra alguna a esta mujer. Y la pregunta, hermanos, es: ¿por qué el Señor Jesús no le respondió palabra a esta mujer? ¿Cuál es la respuesta? Yo quiero decirte, mira, debemos entender lo siguiente. A pesar de que Jesús es el Salvador universal, ¿cierto o no? El Salvador del mundo. Él vino a buscar y a salvar, ¿sí o no? Lo que se había perdido. Sin embargo, Él tenía que seguir un orden riguroso. La explicación teológica es muy profunda, no vamos a abordarla obviamente en este estudio, simplemente la quiero sintetizar de manera siguiente. Mira, Dios escogió un pueblo para echar a andar todo un plan de salvación para el mundo, ¿cierto o no? ¿Con quién hizo pacto en la antigüedad? Hubo un hombre que se llamó Abraham. Con él hizo un pacto y dijo: de tu descendencia. Y este hombre era un hombre, obviamente estaba casado con Sara, sin embargo no habían tenido hijos. Y en ese pacto Dios le dice: bueno, vas a tener de tu descendencia. Y pues él era un hombre casado, pero no era padre. Y sin embargo Dios en su vejez le concedió tener un hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Isaac, su hijo. Y le dijo a este hombre que de su descendencia iba a ser bendita toda la tierra. Y se refería al Mesías, hermanos. De tal manera que entonces Dios escoge a un hombre llamado Abraham para que a través de su descendencia viniera el Mesías. Ahora, ese pueblo que Dios escogió era el pueblo de Israel. Pero entiéndeme una cosa, Dios tuvo que hacer un plan para poder salvar a la humanidad. Y necesitamos entender bien esto, porque si no entendemos, entonces decimos: ay, pues vemos acá un pasaje en el cual el Señor Jesús no respondió palabra, pero tiene un porqué, tiene un significado, una explicación. Porque entonces Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos que Él ayudaba a ese pueblo, lo bendecía. ¿Y qué tenemos en la Biblia? Tenemos ¿cuántos libros en el Antiguo Testamento? 39 libros en el Antiguo Testamento, y la mayoría de ellos, ¿qué son? Libros proféticos que nos están tratando de profetizar la venida del Mesías. ¿Estamos claros? ¿Y dónde se levantaron los profetas? ¿En qué pueblo? En Israel. De tal manera que yo veo cómo Dios pues tenía un plan, sí, para un pueblo escogido, el pueblo de Israel, pero a su vez tenía un plan para nosotros.
Hoy leemos el Antiguo Testamento y es una bendición, ¿sí o no? Muchísimo. Leemos el Nuevo Testamento y decimos gloria a Dios. Pero la salvación, ¿de dónde viene? El mismo Señor Jesús lo dijo. La salvación viene de los judíos. ¿Y por qué viene de los judíos? Porque ahí nació Jesús. Y cuando Jesús vino a esta tierra, ¿a quiénes vino? A los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por esta razón, en diferentes partes de la Escritura, vemos que se menciona que había un orden en este plan de salvación. Primero los judíos y después los gentiles. Y decir gentiles nos referimos a nosotros, ¿verdad? Ok, vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Mateo capítulo 10, versículo 5 al verso 6. Dice, a estos 12 envió Jesús. ¿A quiénes? A los apóstoles. Envió Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes. Y esa palabra antes ya nos da la idea de que primero los judíos, después los gentiles, ¿verdad? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué era así, hermanos? ¿Por qué tenía que ser así? Por el pacto que tenía Dios con Abraham. ¿Estamos claros? Y con el pueblo de Israel. Ok, vamos a otro pasaje rápido. Romanos 15, versículo 8. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Ahí este pasaje está bien claro. El Señor Jesús vino a ser ¿qué? Siervo de la circuncisión. ¿Y quiénes eran los que estaban circuncidados? El pueblo de Israel. ¿Ok? Y de esta manera mostraba la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 1:16. En otras palabras, Pablo entendió bien el propósito y por eso lo explica de esta manera. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y también al gentil, significa. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el orden? ¿Qué pueblo es el que tenía las promesas? Israel. ¿Quién es el que tenía los estatutos, las leyes de Dios? El pueblo de Israel. ¿A quiénes vino Jesús? A Israel. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sin embargo, entonces los gentiles estaban considerados dentro del plan de salvación de Dios, sin lugar a dudas que sí. Pero tenía que seguir ese orden. ¿En qué pasaje observamos claramente cómo los gentiles, que somos tú y yo, entramos a estar considerados dentro de esa salvación hermosa? En Efesios capítulo 2, versículo 12 y verso 13. Efesios 2, versículo 12, verso 13. Así lo explica el apóstol Pablo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaban los gentiles? Así. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra sangre no corre sangre judía. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque estos pactos se le hicieron al pueblo de Israel. Por lo tanto, nos encontrábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el verso 13, mas ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Es decir, que cuando Jesús muere,
Entonces, ahora sí, abre para todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que viene a Él. Ahora, en lo personal, yo creo que Jesús, al ser Dios omnisciente, conocía la vida de esa mujer cananea. Dime si no es cierto. Y seguramente quería tratar con su vida primero. Porque yo en ocasiones he reflexionado también, ¿y por qué guardó silencio? Bueno, por todo lo que ya comenté anteriormente. Pero además, porque el Señor Jesús siempre quiere tratar con nuestro corazón. ¿Cierto o no? ¿Y Él conocía el corazón de la mujer cananea? Pregunto, ¿verdad que sí? Ahora, esta mujer no estaba pidiendo un favor o una bendición para ella, sino para su hija. Y esto ya me deja ver a mí lo importante que es para un padre, para una madre, que nunca, escúchame bien, nunca deje de orar por los suyos. Sin embargo, también una lección que aprendo es que Dios quiere tratar siempre, primeramente, con los padres, para que entonces pueda derramar sus bendiciones hacia los hijos. ¿Estamos claros? Hermanos, Dios siempre trabaja con los padres, también para que entonces los hijos puedan recibir la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que estar nosotros aún humillando nuestro corazón para poder recibir la bendición que Dios tiene para con nosotros. Ok, volvamos al punto, hermanos. Verso 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Yo considero que en este momento los discípulos tal vez no entendían por qué Jesús no le respondió a esa mujer. Porque Jesús siempre se mostró muy atento, muy amable, ¿sí? Y en ese momento Él guarda silencio y ellos tal vez no entendían muchas cosas. Sin embargo, era una mujer muy insistente, porque no dejaba de clamar. Y seguramente iba atrás, el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos y me puedo imaginar a la mujer atrás de ellos diciendo, ten misericordia, Señor. Señor, mi hija. Señor, ayúdame. Y ahí va avanzando Jesús en las calles y ahí va la mujer clamando y gritando. De tal manera que para los discípulos comenzó a ser molesta. Comenzó a ser molesta. Y entonces vienen con Jesús y le dicen, despídela. O le dicen, atiéndela para que ya se vaya. Sin embargo, verso 24, dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una cosa que es muy importante, hermanos, entender es que Dios tiene trazado un plan que necesita ser atendido. Nuestro Dios no es el Dios de las ocurrencias, sino que Él todo lo tiene programado. Y hay un orden que Él ya estableció y que no puede ser alterado. En otras palabras, no es a nuestra manera que se hacen las cosas, sino a la manera de Dios. ¿Estamos claros? Y el Señor Jesús sabía que su propósito principal al venir a esta tierra era venir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque leemos en Juan 10:16, anoten este pasaje, el Señor Jesús habló y dijo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, pero que necesito también traerlas. ¿Y sabes a quiénes se refería con otras ovejas? A nosotros. Gloria a Dios. En otras palabras, Dios no cerró la puerta para nosotros, sino que debía seguir ese plan trazado primeramente. ¿Qué más vemos? Vamos al verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Yo puedo imaginar la escena
iba atrás de ellos y les iba: Señor, ayúdame, Señor, misericordia, Señor, atiéndeme, Señor, mi hija, Señor, el demonio está ahí atormentándola, Señor. Y el Señor caminaba. Sin embargo, responde esa palabra a los discípulos, la escucha la mujer y viene delante de Jesús y se postra ante él. La palabra postrar significa se puso de rodillas y con la cara abajo y le dice: Señor, socórreme. Si tú te das cuenta, en este momento ya no le dice hijo de David, le dice nada más Señor y le dice: socórreme. En otras palabras, esta madre angustiada, que tal vez estaba entendiendo que no se podía acercar como un judío para acercarse al Salvador, porque obviamente no tenía esa promesa para su vida, pero si nos fijamos bien, ahora se lanza como una criatura ante su Creador y le dice: Señor, socórreme. Ya no aboga como si ella fuera judía, no lo era. ¿Qué le queda? Señor, pues vengo a ti y te reconozco como Creador, ayúdame. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Verso 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La respuesta, hermanos, parece dura. Pero el Señor lo que hace es nuevamente enfocar el orden que él seguía. Y parecía que la respuesta de Jesús era descorazonada, porque de hecho utiliza una ilustración para explicarle la situación a la mujer. Y yo también, preguntaría aquí a los presentes: ¿quién de ustedes haría lo siguiente? Tomar la comida que se sirve en la mesa para que se acerquen los hijos, ¿y quién de ustedes agarraría el plato y le daría aquella comida preparada a los perros? ¿Quién lo haría? ¿Verdad que no? ¿La ilustración la entendemos entonces? Es fuerte, ¿verdad? Ahora, no, Jesús no dijo los perros, dijo los perrillos. Y lo dijo como en sentido, cariñoso. Pero estaba dando una verdad. Y así como ustedes no lo harían, entonces el Señor dijo: es que no es correcto, no es bueno tomar el pan de los hijos para quitárselos de la mesa y dárselo a los perrillos. Y la ilustración es tremendísima. ¿A quiénes se refiere el Señor cuando dice los hijos? A los judíos. Ellos eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar las bendiciones de Dios a través de Cristo. Digo, tampoco es el tema, pero si nos vamos a Juan 6, a Jesús lo buscaban por la comida que habían comido aquellos 5,000 un día antes y habían alimentado sus estómagos, y luego ya lo andaban buscando por la comida. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y él se presenta a su pueblo como el pan de vida. ¿Y qué hicieron? Muchos de los discípulos incluso. Ahí en Juan 6, te lo dejo de tarea, no lo busques ahorita. Pero dice que muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se pararon y se fueron. En otras palabras, los hijos que tenían la mesa servida la rechazaron. Qué terrible, hermanos. Y ahora una mujer desesperada buscando a Jesús, y el Señor le ponía esta ilustración. Pero ¿sabes para qué? Para que ella entendiera, y también para dejar para su pueblo un testimonio de lo que él andaba buscando, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿y quiénes serían esos perrillos? Eran los gentiles, quienes aún no habían sido admitidos al banquete. Todavía no habían sido admitidos al banquete. ¿Hasta cuándo fueron admitidos al banquete? A ver, de los estudiosos de la Escritura, ¿cuándo fueron admitidos? ¿A quién Dios levantó para ir a los gentiles a predicarles?
a Pablo. ¿Pero después de qué? De que estuvo insistiendo ahí con los judíos, llegaba a la sinagoga, les hablaba y lo rechazaban. En ocasiones hasta lo querían apedrear o lo apedrearon. Tanto que aún los hermanos de repente hasta lo bajaban colgado en una canasta en un muro, de un muro, ¿sí o no? Entonces dijo, ustedes rechazan, para ustedes era el mensaje, lo rechazan, me voy a los gentiles. Y gloria a Dios, hermanos, porque entonces el evangelio nos ha llegado a nosotros. Que si hubiera sido de otra manera, pues tú y yo estaríamos perdidos, ¿ok? Ahora bien, a pesar de que a nuestros ojos la respuesta de Jesús pareciera ofensiva, no lo fue para la mujer, que miró en esta ilustración una manera de colocarse allí. O sea, esta mujer, si algo tenía, era perseverancia. Y si algo debemos aprender es que nosotros necesitamos ser, ¿qué? Perseverantes, porque a veces a las primeras de cambio la gente se desanima, la gente baja las manos, la gente ya no quiere perseverar. Ay, no, hermano, es que me hubieras dicho que el camino de Dios pues no era un lecho de rosas. Pues aquí nadie te engañó. Jesús te dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En ningún momento te dijo, aquí vas a ser como si anduvieras brincando entre las nubes. Pero cuando la gente entiende el verdadero llamado, dice, no, entonces ya no quiero. ¿Qué tenemos que seguir? Perseverando. ¿Estamos claros? Y esta mujer ve esta ilustración y entonces se coloca ahí por debajo de la mesa, escúchame bien, por debajo de la mesa, para recibir por lo menos una migaja de pan que cayera de la mesa de los hijos. Y le responde el verso 27 y le dice, sí, Señor. Y esa palabra, sí, Señor, significa, tienes toda la razón, Señor. Acepto mi posición de que no pertenezco a ese pueblo a quien Dios les ha hecho grandes y maravillosas promesas. Sí, Señor, es cierto que no pertenezco a ese pueblo de los pactos y de los mandamientos que Dios les ha dado a ese pueblo. Sin embargo, le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué respuesta, hermanos? Tan más tremenda. En este momento ella ve que está la puerta entreabierta. No, el Señor no la cerró. El Señor dejó la puerta entreabierta y ella es allí donde se pone y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Con qué ella se quería saciar, hermanos? Con una migaja. Hermanos, si el Señor nos diera una migajita, con esa estamos plenos, estamos llenos, estamos satisfechos. En ocasiones, incluso en nuestras oraciones, podemos decirle, Señor, una migajita, tan solo una migaja, Señor, y con esa estoy pleno. ¿Te puedes imaginar la actitud de esta mujer? Yo me puedo imaginar y puedo concebir, no lo dice la Escritura, pero entendiendo el carácter de Jesús, yo me puedo imaginar un Jesús que iba expectante, que iba preparando a esta mujer. Sí, cierto, no había respondido palabra. Sí, cierto, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero lo hacía para que esta mujer doblegara su corazón, no apostatara de su fe, sino que se mantuviera firme y perseverante. Y al final le dice, es que no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta mujer viene y dice, es cierto, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame una migaja. Y por esta respuesta dice el verso 28, entonces respondiendo Jesús, ahí se abren los cielos, hermanos, para esta mujer cananea. Dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y qué sucedió? ¿Recibió la petición de su corazón esta mujer? ¿Sí o no? Sin lugar a dudas. Dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y a mí me deja muchas lecciones que necesitamos poner en práctica. Al igual que la mujer cananea, que en ocasiones
estaba descalificada de todas formas y de cualquier manera que le buscaras, ella se mantuvo perseverante. Ella no dijo no se puede. ¿Cuántas veces en ocasiones, cierto, no predicamos el evangelio y en ocasiones se presenta con las demandas que el Señor hace? ¿Y cuánta gente dice, ay hermano, es que no se puede? ¿Cómo no se va a poder? Pues Dios no pide imposibles. Si te dijera súbete a un edificio de 20 pisos y aviéntate para abajo y ponte a volar, pues ahí sí le diría, Señor, es que yo no puedo volar, no me hiciste para volar, pero aviéntate. Pero el Señor, es que no, aviéntate. Sería algo ilógico, ¿cierto o no? Porque Dios no nos puso alas para volar. Pero al amargado, si le dice perdona, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Si al adúltero le dice deja de adulterar, ¿qué tiene que hacer? Dejar de adulterar. Si al desobediente le dice obedece, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Si al ladrón le dice deja de robar, ¿qué tiene que hacer? Dejar de robar. Y si de repente la gente dice es que no se puede. Oye, a ver, ¿qué sucedería si de repente ves ahí un dinero en una casa y está ahí el ladrón? Que nadie sabe que es ladrón, pero le gusta tomar lo que no es suyo. Y de repente ve el dinero ahí en la casa y un fajo ahí de dinero. Y de repente va así sigilosamente, no ve a nadie y dice, ay, ahorita es la mía, pero no se da cuenta que está una cámara. Y entonces lo ven en la cámara y de repente hay una persona que está cuidando justamente sus dineros, pero está armada. Y de repente el ladrón empieza a estirar la mano y ya cuando lo toma, sale el guardián y le dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Qué haría ese ladrón? ¿Se lo lleva o lo deja? Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Y para qué? Es que no se puede. No, es que no quieres. Más bien. ¿Se puede? Sí, con la ayuda de Dios, sin lugar a dudas. Ahora, volviendo al punto, necesitamos tú y yo tener la misma actitud que tuvo la mujer. ¿Por qué se caracteriza a esta mujer? Por su fe. Una fe preciosa, hermanos. Que ante todas las obstáculos y desventajas, ella no dudó, no cedió, no trastabilló, no volvió atrás. Ella se mantuvo firme y confiando en que en Jesús estaba la respuesta. A pesar de tener todas las desventajas que tú te puedas imaginar, con todo y ello se lanzó a buscar bendición para su hija y la consiguió. Y para concluir, hermanos, como padres debemos entender que el Señor Jesús va a escuchar tu oración, va a escuchar tu intercesión, va a escuchar tu clamor hacia tus hijos y Él va a responderte siempre. A lo mejor algún día lo vas a ver o a lo mejor no lo verás, pero estará la promesa de Dios vigente. Y como personas que están buscando su salvación, tú debes entender que el Señor siempre estará dispuesto a ayudarte y a derramar su bendición si tú vienes a Él con fe. ¿Qué busca Él? Fe. Cualquier persona que quiera acercarse a Dios, a pesar de que tenga todas las desventajas, es que he sido el peor de los pecadores. Bueno, ¿a quiénes vino Jesús? ¿A los sanos o a los enfermos? ¿A quién levanta? ¿A quién da vida? A los muertos. De tal manera que cualquier pecador que se acerca a Él y le pide misericordia, perdona a Dios, Él le escucha y Él le atiende. ¿Estamos? Y por eso yo digo, a nuestro Dios sea la gloria, hermanos, por la gran misericordia que nos ha demostrado. Vamos a hacer una oración para terminar. Y vamos a decirle a Dios, Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor, grande tu fidelidad, tu amor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque con esta historia podemos entender el corazón tuyo, Señor. Porque vemos a Cristo, Señor, sin lugar a dudas, con una
vida, con un corazón volcado a ayudar al necesitado. ¿Por qué se fue a la tierra de Tiro y Sidón? No por coincidencia o porque se le ocurrió. Porque él sabía que en ese lugar esta mujer cananea iba a salir a su encuentro. Y esta historia iba a ser después utilizada para mostrar la fe que tú andas buscando, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dejado incluso las claves, nos has dejado las respuestas ahí en tu palabra. Tú quieres que vengamos cada uno de nosotros con un corazón arrepentido y con un corazón lleno de fe, Señor. Y Padre, hoy llegamos ante tu presencia, Señor, y te decimos, igual que aquella mujer, una migaja, Señor, para poder saciar nuestra necesidad. Hoy te decimos, Señor, gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y que traiga mucha bendición para todo aquel que la escuchare. En el nombre de Jesús. Amén y amén.